Me llamo Gustavo Ramírez, tengo 78 años y hasta hace 3 meses pensé que había criado bien a mi familia. Ahora, sentado en esta silla desvencijada que era de mi difunta esposa Carmen, me doy cuenta de que tal vez fui demasiado bueno, demasiado generoso, demasiado dispuesto a dar todo por las personas que amaba sin esperar nada a cambio. La mañana del 15 de julio de 2024 comenzó como cualquier otra en mi pequeña casa de la colonia Doctores, en Ciudad de México. Me levanté a las 6, como había hecho durante 50 años de casado con Carmen. Preparé mi café aguado porque la pensión no me alcanza para el bueno, y me senté a esperar que mi nieto Diego viniera a desayunar conmigo, como había estado haciendo durante los últimos 2 años desde que se quedó sin trabajo. Diego tenía 22 años y era lo único que me quedaba de familia después de que perdí a Carmen hace 3 años y mi hijo Roberto murió en un accidente hace 5. Durante 2 años completos, Diego había vivido en mi casa, dormido en mi cama extra, comido mi comida, y yo había compartido con él mi pensión de maestro jubilado sin quejarme ni una sola vez. Al contrario, me sentía agradecido de tener compañía, de no estar completamente solo en esta casa que se había vuelto demasiado silenciosa después de perder a Carmen. Pero esa mañana, Diego no vino a desayunar. A las 7:30, fui a tocar la puerta de su cuarto para ver si estaba bien. La puerta estaba abierta. El cuarto estaba vacío y sobre la almohada había una hoja de papel doblada con mi nombre escrito en la letra que yo mismo le había enseñado a hacer cuando era niño. Abrí la nota con manos que comenzaban a temblar sin que yo entendiera por qué. Lo que leí me rompió el corazón de una manera que ni siquiera la muerte de Carmen había logrado hacer. Abuelo Gustavo, ya no puedo seguir viviendo contigo. Eres una carga demasiado pesada para alguien de mi edad. Tus historias se repiten, tu comida es horrible y francamente estar cerca de ti me recuerda constantemente la muerte y la vejez. Tengo derecho a vivir mi propia vida sin tener que cuidar a un viejo que ya debería estar en un asilo. No voy a regresar. Busca a alguien más que se haga cargo de ti porque yo ya no puedo más. Diego. Leí la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en mi mente. Mi nieto, el niño que había consolado cuando su papá murió, el joven al que había alimentado y protegido durante 2 años, me estaba abandonando. Pero no solo eso, me estaba abandonando con palabras diseñadas específicamente para lastimarme lo más posible. Me senté en su cama vacía y lloré por primera vez desde el funeral de Carmen. No lloré por la soledad, que ya era mi compañera constante, sino por la crueldad. Diego podría haberse ido sin decir nada, o podría haberme dicho que necesitaba independizarse, y yo lo habría entendido. Pero eligió herirme, eligió hacerme sentir como si mi existencia fuera una carga, como si los 78 años que había vivido no tuvieran valor alguno. Durante los siguientes días traté de mantener mi rutina normal. Me levantaba, preparaba mi café, leía el periódico que compraba en la tienda de la esquina, caminaba al Parque Pushkin para sentarme un rato en la banca donde solía platicar con otros abuelos que ahora ya no estaban. Pero todo se sentía vacío, mecánico, como si estuviera representando el papel de alguien que seguía teniendo una razón para existir. La casa se volvió más silenciosa de lo que había estado incluso después de la muerte de Carmen. Al menos entonces tenía a Diego, tenía a alguien para quien cocinar, alguien a quien preguntar cómo había estado su día. Ahora solo tenía el eco de mis propios pasos y el sonido de la televisión que encendía para no escuchar el silencio. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba automáticamente esperando escuchar a Diego moviéndose en su cuarto y cada mañana tenía que recordar de nuevo que se había ido. Preparaba desayuno para 2 personas por costumbre y después tenía que guardar la comida extra o tirarla porque ya no tenía hambre.
Mis vecinos comenzaron a preguntarme por Diego. Doña Esperanza, que vivía en la casa de al lado, me preguntó una tarde si el muchacho estaba bien porque no lo había visto salir. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio nieto te abandonó porque considera que eres una carga? ¿Cómo admites que la única familia que te queda decidió que estarías mejor muerto? Está buscando trabajo, le dije finalmente. Era más fácil que la verdad, pero doña Esperanza me conocía desde hacía 20 años y podía ver que algo no estaba bien. Don Gustavo, me dijo con esa voz suave que usan las mujeres cuando saben que alguien está sufriendo. Si necesita platicar, ya sabe dónde encontrarme. Le agradecí, pero no fui a buscarla. El orgullo, supongo, o tal vez la vergüenza. Después de una vida entera siendo el que ayudaba a otros, primero como maestro durante 40 años, después como abuelo, esposo, padre, no sabía cómo ser el que necesitaba ayuda. Durante el primer mes después del abandono de Diego, perdí 8 kilos. No era intencional, simplemente se me había quitado el apetito. La comida sabía a cartón, y cocinar para una sola persona me parecía un esfuerzo innecesario. ¿Para qué cocinar algo elaborado si no hay nadie con quien compartirlo? ¿Para qué esforzarme en mantener la casa limpia si nadie va a venir a visitarme? Mi rutina se redujo a lo mínimo indispensable para seguir vivo. Me levantaba, tomaba café, compraba lo necesario para el día, regresaba a casa, veía televisión y me acostaba. Los fines de semana eran los peores porque no había ni siquiera la pequeña actividad de ir a la tienda o al banco. Un domingo particularmente difícil, decidí revisar las cosas de Diego que había dejado. No mucho, se había llevado casi todo, pero había algunos libros, un par de camisas viejas y una caja de fotografías familiares que habíamos estado organizando juntos durante su último mes en casa. Revisar esas fotografías fue como recibir puñaladas en el corazón. Ahí estaban las imágenes de toda nuestra familia. Carmen cuando era joven y hermosa, Roberto cuando era niño y después cuando se casó, Diego desde bebé hasta hace apenas unos meses. Habíamos sido una familia feliz, no perfecta, pero feliz. Carmen y yo habíamos criado a Roberto con amor y principios, y cuando él murió, habíamos recibido a Diego con los brazos abiertos. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento había dejado de ser el abuelo querido para convertirme en una carga demasiado pesada? Encontré una foto de Diego a los 7 años, el día que le enseñé a andar en bicicleta en el parque. Estaba sonriendo con esa sonrisa enorme de los niños que acaban de lograr algo que creían imposible. Y yo estaba detrás de él con las manos levantadas, listo para atraparlo si se caía. En esa época, yo era su héroe. Era el abuelo que sabía arreglar bicicletas, que conocía los mejores lugares para comprar paletas, que siempre tenía tiempo para escuchar sus historias de la escuela. ¿Cuándo había dejado de ser su héroe para convertirme en su carga? La respuesta llegó gradualmente, durante las noches de insomnio que se habían vuelto mi nueva normalidad. Diego había cambiado cuando murió Roberto. Era natural. Había perdido a su padre cuando apenas tenía 17 años, pero su dolor se había transformado en amargura, y esa amargura parecía dirigirse especialmente hacia mí. Durante los 2 años que vivió conmigo, había momentos en los que lo veía mirarme con una expresión que no podía descifrar completamente. Era como si mi presencia le recordara algo desagradable, como si verme envejecer le causara repugnancia o miedo. Ahora entendía esa expresión. Diego me veía y veía su propio futuro, la vejez, la dependencia, la muerte. Y en lugar de aceptar eso como parte natural de la vida, había decidido huir de mí como si mi edad fuera contagiosa. La ironía era cruel. Yo había dedicado mi vida a enseñar a niños, a formar jóvenes, a prepararlos para la vida adulta.
Había sido un maestro respetado en mi escuela durante 40 años. Los padres de familia buscaban específicamente que sus hijos estuvieran en mi salón, porque sabían que yo realmente me preocupaba por cada niño, que trataba de ver el potencial en cada uno de ellos. Pero con mi propio nieto había fallado completamente. Durante el segundo mes de soledad, comencé a tener problemas de salud que antes no tenía. Me dolían las articulaciones más que antes, me daba más trabajo subir las escaleras y tenía episodios de mareo que me obligaban a sentarme y esperar a que pasaran. No estaba seguro si era por la edad o por la tristeza, pero mi cuerpo parecía estar rindiéndose al mismo ritmo que mi espíritu. Una tarde, mientras regresaba de la farmacia donde había ido a comprar aspirinas para el dolor de espalda, me encontré con el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia donde Carmen y yo habíamos sido feligreses durante más de 30 años. Don Gustavo me saludó con esa sonrisa cálida que caracterizaba a los buenos sacerdotes. Qué gusto verlo. Hace tiempo que no lo veo por la iglesia. La verdad era que desde que Diego se había ido, había dejado de ir a misa. No era que hubiera perdido la fe exactamente, sino que me daba pena aparecer solo cuando toda la gente del barrio estaba acostumbrada a verme acompañado. He estado un poco ocupado, padre, mentí. ¿Y Diego cómo está? Hace tiempo que no lo veo tampoco. La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo le explicas a un sacerdote que tu propio nieto te abandonó con una nota cruel? ¿Cómo admites que tal vez Dios se olvidó de ti? Está buscando su camino, logré decir finalmente. El padre Miguel me miró con esos ojos que han visto suficiente dolor humano como para reconocerlo inmediatamente. Don Gustavo, si alguna vez necesita platicar, mi puerta siempre está abierta. A veces cargar las penas solo es más pesado de lo necesario. Le agradecí y seguí mi camino, pero sus palabras se quedaron conmigo. Tenía razón sobre cargar las penas solo, pero no estaba seguro de estar listo para admitir la magnitud de mi soledad y mi dolor. Esa noche volví a leer la nota de Diego. La había guardado en el cajón de mi mesa de noche, como si fuera algún tipo de documento importante. Tal vez lo era. Tal vez era la evidencia de que había fallado como abuelo, como hombre, como ser humano. Ya debería estar en un asilo. Esa línea me dolía más que todas las demás juntas. No porque la idea de un asilo me asustara particularmente, sino porque Diego había escrito esas palabras como si yo ya no fuera una persona real, como si fuera simplemente un problema que alguien más tenía que resolver. Pero mientras leía la nota por enésima vez, algo cambió en mi perspectiva. No fue una revelación dramática, ni un momento de iluminación divina. Fue más bien una pequeña chispa de rabia que se encendió en algún lugar profundo de mi pecho. Había sido maestro durante 40 años. Había enseñado a leer a cientos de niños, había consolado a padres preocupados y había ayudado a jóvenes a encontrar su vocación. Había sido un buen esposo para Carmen durante 50 años, cuidándola cuando estuvo enferma, consolándola cuando murió su madre, compartiendo con ella cada alegría y cada pena de nuestras vidas. Había sido un buen padre para Roberto, ayudándolo con la tarea, enseñándole a manejar, dándole consejos sobre el amor y el trabajo y la vida. Y cuando Roberto murió, había abierto mi casa y mi corazón a Diego sin condiciones, sin reservas. No era perfecto, pero no era una carga. Era un hombre de 78 años con una vida llena de experiencias, conocimientos, amor dado y recibido. Tenía historias que contar, sabiduría que compartir, y aún tenía cosas que ofrecer al mundo. Diego había decidido verme como una carga, pero esa era su perspectiva limitada, no la realidad de quién yo era.
Esa pequeña chispa de rabia se convirtió lentamente en algo más útil: determinación. No iba a permitir que las palabras crueles de un joven de 22 años que había huido de sus responsabilidades definieran el valor de mi existencia. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual, me bañé con más cuidado del que había puesto en semanas, me vestí con mi mejor camisa y salí de casa con un propósito que no había tenido en meses. Primero fui al banco a revisar mi situación financiera. Mi pensión de maestro no era mucha, pero era suficiente para vivir modestamente. Había ahorros que Carmen y yo habíamos guardado durante años, dinero que había estado reservando para emergencias o para dejarle algo a Diego cuando yo muriera. Después fui a la biblioteca pública, un lugar que no había visitado desde que me jubilé hace 13 años. La bibliotecaria, una mujer joven llamada Sofía, me saludó con una sonrisa genuina cuando le pregunté sobre programas para adultos mayores. «Tenemos varios programas», me explicó mientras me mostraba un folleto. «Clases de computación, talleres de lectura, grupos de conversación, incluso un programa donde los adultos mayores ayudan a niños con problemas de lectura». Ayudar a niños con problemas de lectura. Era exactamente lo que había estado haciendo durante 40 años como maestro. Era algo que sabía hacer bien, algo en lo que podía contribuir positivamente. «¿Cuándo puedo empezar?», le pregunté. Sofía sonrió aún más ampliamente. «¿Qué tal si viene mañana para conocer el programa?». Esa tarde caminé por las calles de mi colonia viendo todo con ojos nuevos. No era cierto que no tenía nada que ofrecer. Diego estaba equivocado sobre muchas cosas, pero especialmente sobre eso. Regresé a casa sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. Tal vez mi historia no había terminado cuando Diego se fue. Tal vez estaba apenas comenzando un nuevo capítulo. Esa noche, antes de acostarme, saqué la nota de Diego del cajón y la volví a leer una última vez. Después la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No porque hubiera perdonado completamente las palabras crueles, sino porque ya no iba a permitir que esas palabras dictaran quién era yo o lo que podía llegar a ser. A los 78 años, Gustavo Ramírez estaba listo para descubrir que la vida aún tenía sorpresas para él. Sorpresas que no tenían nada que ver con nietos ingratos o cartas crueles, sino con la capacidad de reinventarse que existe en el corazón humano a cualquier edad. No sabía entonces que en unas pocas semanas mi nombre estaría en los periódicos, que reporteros querrían entrevistarme, que mi historia se convertiría en inspiración para miles de personas. En ese momento, solo sabía que no estaba listo para rendirme, y eso resultó era suficiente para comenzar de nuevo. Mi primera mañana como voluntario en la Biblioteca Pública José Vasconcelos de la Colonia Doctores fue el 20 de agosto de 2024, exactamente 5 semanas después de que Diego me abandonó con su nota cruel. Me levanté esa mañana sintiendo algo que no había experimentado en meses, la expectativa de que el día podía traer algo bueno. Sofía, la bibliotecaria joven que me había recibido con tanta amabilidad, me presentó a los otros voluntarios del programa de apoyo a la lectura. Éramos 5 adultos mayores en total. Doña Carmen no se llama igual que mi difunta esposa, pero el nombre me dio un pequeño consuelo. Don Roberto, de 75 años, Doña Luz, de 81, Don Fernando, de 73, y yo. Don Gustavo, me explicó Sofía mientras me mostraba la pequeña aula donde trabajábamos. Usted va a trabajar principalmente con niños entre 6 y 8 años que tienen dificultades con la lectura básica. Muchos de ellos vienen de familias donde los padres trabajan tanto que no tienen tiempo para ayudarlos con la tarea. Me asignaron a un niño llamado Pedrito Herrera, de 7 años, que tenía problemas para reconocer las letras y formar palabras. Cuando lo conocí esa primera mañana,
Me recordó inmediatamente a Diego cuando tenía esa edad. El mismo pelo alborotado, la misma expresión de frustración cuando algo no le salía bien. «Pedrito», le dije mientras nos sentábamos en una mesa pequeña con un libro de cuentos, «¿sabes qué? Yo fui maestro durante 40 años y he conocido a muchos niños que pensaban que no podían aprender a leer bien. ¿Quieres que te cuente un secreto?». El niño me miró con curiosidad y asintió. El secreto es que todos pueden aprender a leer, solo necesitan encontrar la manera correcta para ellos. Algunos niños aprenden con canciones, otros con dibujos, otros contando historias. Vamos a descubrir cuál es tu manera especial. Durante esa primera hora con Pedrito, sentí algo que no había sentido desde que Diego se fue. Me sentí útil. Me sentí necesitado de una manera positiva, como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Pedrito resultó ser un niño que aprendía mejor con historias. Le inventé cuentos donde cada letra del alfabeto era un personaje con personalidad propia, y en 2 semanas ya podía reconocer todas las letras y estaba formando palabras simples. «Maestro Gustavo», me gritó una mañana mientras corría hacia mí con un libro en las manos, «ya puedo leer esta página completa sin ayuda». Escuchar que me llamara maestro otra vez, después de tantos años, fue como recibir agua cuando estás muriendo de sed. Me di cuenta de que había extrañado esa sensación más de lo que había admitido a mí mismo. Durante las siguientes semanas establecí una rutina que me daba estructura y propósito a mis días. Iba a la biblioteca 3 mañanas por semana para trabajar con Pedrito y otros niños que Sofía me había asignado. Los martes y jueves participaba en el taller de conversación para adultos mayores, donde discutíamos libros y compartíamos experiencias de vida. Pero fue un miércoles por la tarde, el 18 de septiembre, cuando sucedió algo que cambiaría mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Ese día había llovido mucho durante la mañana, y cuando salí de la biblioteca alrededor de las 2 de la tarde, las calles estaban llenas de charcos. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, vi a una señora mayor que había resbalado en la banqueta mojada y estaba tirada en el suelo, claramente lastimada y asustada. No lo pensé 2 veces. A pesar de mis 78 años y de que yo mismo podía haberme caído tratando de ayudarla, me acerqué inmediatamente. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Le duele algo?». La mujer, que después supe que se llamaba doña Esperanza Martínez y tenía 85 años, se había lastimado el tobillo y no podía levantarse. Estaba empapada de lluvia y temblando, no solo por el frío, sino por el susto. «Ay, joven», me dijo, y me dio ternura que me dijera joven. «Creo que me torcí el pie. No puedo levantarme». Miré alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba prácticamente vacía debido a la lluvia. Me quité mi suéter, que era lo único seco que tenía, y se lo puse sobre los hombros. «No se preocupe, doña Esperanza. Voy a ayudarla». Con mucho cuidado, la ayudé a incorporarse y la sostuve mientras cojeaba hasta la farmacia más cercana, donde le pedí al farmacéutico que me prestara una silla para que ella pudiera sentarse mientras yo llamaba una ambulancia. «No, no», protestó doña Esperanza. «No tengo dinero para ambulancia. Mejor llame a mi sobrina». Pero yo ya había decidido que no la iba a dejar sola. «Señora, yo la voy a acompañar al hospital. Mi pensión alcanza para el taxi». Durante el viaje al Hospital General, doña Esperanza me contó que vivía sola desde que murió su esposo hace 8 años, que su única sobrina vivía en Guadalajara y solo la visitaba en Navidad, y que lo que más la asustaba no era el dolor del tobillo, sino la idea de estar sola durante la recuperación. «¿Sabe qué, doña Esperanza? Yo también vivo solo. Si usted quiere, puedo visitarla durante su recuperación para asegurarme de que esté bien». Los ojos de la señora se llenaron de lágrimas. «¿Haría eso por mí?».
¿Sin conocerme? Claro que sí. Para eso estamos en este mundo, para ayudarnos unos a otros. Lo que ninguno de los dos sabía era que una reportera llamada Ana Lucía Mendoza había estado en la farmacia comprando medicamento para su hija cuando vio toda la escena. Ana Lucía trabajaba para el periódico local, El Diario de la Ciudad, y tenía un ojo entrenado para las historias humanas que tocaban el corazón. Nos siguió discretamente hasta el hospital, y después de ver cómo esperé pacientemente durante 3 horas, mientras atendían a doña Esperanza, decidió acercarse a mí. «Disculpe, señor», me dijo mientras yo esperaba en la sala de espera. «Mi nombre es Ana Lucía Mendoza, soy reportera. Vi lo que hizo por esa señora y me gustaría hacerle algunas preguntas, si no le molesta». Mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Por qué una reportera querría entrevistarme? Lo que había hecho me parecía lo más natural del mundo. No hice nada extraordinario, le dije. Cualquier persona habría hecho lo mismo. Ana Lucía sonrió de esa manera que tienen los reporteros cuando saben que han encontrado una buena historia. Señor, yo he estado observando durante 3 horas. 2 personas pasaron al lado de esa señora antes de que usted se detuviera, y nadie más se ofreció a acompañarla al hospital o a pagar el taxi. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre por qué había ayudado a doña Esperanza, sobre mi trabajo en la biblioteca. Yo le conté todo con honestidad, aunque sin mencionar lo de Diego. No era necesario hablar de eso. ¿Vive solo, don Gustavo? Sí. Vivo solo. ¿Tiene familia? Dudé un momento antes de responder. Tenía un nieto, pero él tiene su propia vida ahora. Ana Lucía debe haber percibido algo en mi voz, porque no insistió con ese tema. 3 días después, el 21 de septiembre, Ana Lucía me llamó por teléfono para decirme que su artículo sobre mí se publicaría en el periódico del domingo. Don Gustavo, espero que no le moleste, pero investigué un poco sobre usted. Descubrí que fue maestro durante 40 años en la escuela primaria Benito Juárez, que varios de sus exalumnos ahora son profesionistas exitosos y que incluso después de jubilarse sigue ayudando a niños a aprender a leer como voluntario. Bueno, eso es lo que me gusta hacer. Don Gustavo, su historia es inspiradora. En estos tiempos, cuando parece que nadie se preocupa por nadie, usted nos recuerda que todavía hay gente buena en el mundo. El domingo 24 de septiembre, caminé hasta la tienda de la esquina para comprar el periódico como siempre hacía. Pero cuando vi la primera plana, casi se me cae de las manos. Ahí estaba mi fotografía, una foto que Ana Lucía había tomado sin que yo me diera cuenta mientras esperaba en el hospital. El titular decía: el maestro de 78 años que no se rinde. Gustavo Ramírez dedica su jubilación a ayudar a otros. El artículo contaba la historia de cómo había ayudado a doña Esperanza. Hablaba de mi trabajo como voluntario en la biblioteca y mencionaba mis 40 años como maestro. Ana Lucía había entrevistado a Pedrito y a su mamá, e incluso había localizado a algunos de mis exalumnos que ahora eran adultos. El profesor Gustavo fue el maestro que cambió mi vida. Citaba el artículo a una ingeniera llamada Patricia Sánchez, que había sido mi alumna hace 30 años. Me enseñó que la educación era la llave para salir de la pobreza. Gracias a él, nunca me rendí en mis estudios. Leer esas palabras me emocionó hasta las lágrimas. No tenía idea de que mis años como maestro habían tenido ese impacto en la vida de mis estudiantes. Pero la reacción al artículo fue mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Durante los siguientes días comenzaron a llegar llamadas telefónicas a mi casa. La primera fue de Televisa Noticias. Don Gustavo, somos del noticiero matutino de Televisa. Nos encantaría entrevistarlo sobre su historia. ¿Podríamos visitarlo mañana? Después llamó TV Azteca, después Radio Fórmula, después Canal 11.
Todos querían entrevistarme, todos querían conocer la historia del maestro de 78 años que sigue ayudando a otros pese a vivir solo. Mi primera entrevista televisiva fue con Carmen Muñoz de Televisa Noticias el 28 de septiembre. Nunca había estado frente a una cámara profesional y estaba muy nervioso. «Don Gustavo», me preguntó Carmen, «¿qué lo motiva a seguir ayudando a otros a su edad?» «Mire, señora Carmen», le respondí con la honestidad que siempre había caracterizado mi vida. «Yo creo que mientras uno tenga salud y capacidad, tiene la obligación de ayudar. La edad no es excusa para dejar de ser útil. Al contrario, con la edad viene la experiencia, y esa experiencia puede beneficiar a otros». ¿De qué le diría a otros adultos mayores que se sienten inútiles o abandonados? La pregunta me llegó directo al corazón porque yo mismo había pasado por esos sentimientos apenas unas semanas antes. Les diría que la vida no termina cuando llegan a los 70 u 80 años. Les diría que todavía tienen mucho que ofrecer, que su sabiduría y experiencia son tesoros que las generaciones más jóvenes necesitan, y les diría que nunca es tarde para encontrar un nuevo propósito. Después de esa entrevista, mi vida cambió completamente. La historia se volvió viral en las redes sociales. El hashtag Maestro Gustavo comenzó a trending topic, y empezaron a llegar cientos de mensajes de apoyo de toda la República Mexicana. La biblioteca donde trabajaba como voluntario se llenó de reporteros queriendo conocer más sobre mi trabajo con los niños. Pedrito, mi pequeño alumno, estaba emocionado de aparecer en televisión. «Maestro Gustavo, salimos en la tele», me gritó cuando llegué a la biblioteca después de la entrevista. «Mi mamá dice que usted es famoso». Pero la llamada que más me impactó llegó una semana después de la primera entrevista. Era de la Secretaría de Educación Pública. «Don Gustavo, habla la licenciada Patricia Herrera de la CP. Nos encantaría invitarlo a ser embajador del nuevo Programa Nacional de Alfabetización para Adultos Mayores. Su historia ha inspirado a cientos de maestros jubilados a regresar como voluntarios, embajador de un programa nacional. Yo, que 5 semanas antes había sido considerado una carga por mi propio nieto. Durante octubre, mi agenda se llenó de compromisos que nunca habría imaginado. Entrevistas de radio, apariciones en programas de televisión, conferencias en escuelas, ceremonias de reconocimiento. La Universidad Pedagógica Nacional me invitó a dar una conferencia sobre la vocación docente más allá de la jubilación. Pero lo que más me emocionaba era ver cómo mi historia estaba inspirando a otros adultos mayores. La biblioteca comenzó a recibir llamadas de personas de la tercera edad que querían ser voluntarias. El programa de apoyo a la lectura se expandió de 5 voluntarios a 25 en solo un mes. Doña Esperanza, la señora que había ayudado el día que cambió mi vida, se recuperó completamente de su tobillo y se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Nos reuníamos todas las tardes en el parque para platicar y compartir historias. «Don Gustavo», me dijo una tarde mientras nos sentábamos en nuestra banca favorita, «¿se da cuenta de que usted salvó 2 vidas ese día que me ayudó?» «¿Cómo 2 vidas, doña Esperanza?» «La mía, obviamente, pero también la suya, porque antes de ayudarme, usted estaba triste, solo, sin propósito, y ahora mírese, es la persona más querida del barrio». Tenía razón, mi vida había cambiado de una manera que nunca podría haber previsto. Pero también había algo que me dolía en el corazón. En todas las entrevistas, en todos los reconocimientos, había una silla vacía. Diego nunca llamó, nunca se comunicó, nunca dio señales de haber visto las noticias sobre mí. Una noche, después de una entrevista particularmente emotiva en Radio Centro, donde había hablado sobre la importancia de valorar a los adultos mayores, regresé a casa y me senté en mi sala, rodeado de cartas de admiradores, recortes de periódico
y fotografías de todos los eventos a los que había asistido. Era irónico. Había pasado de ser una carga demasiado pesada para mi nieto a ser una inspiración nacional. Había pasado de pensar que mi vida no tenía valor a recibir reconocimientos por mi contribución a la sociedad. Pero había algo que todas las entrevistas y reconocimientos no podían llenar: el hueco que Diego había dejado en mi corazón. Esa noche escribí en mi diario. Había comenzado a escribir después de volverme famoso, porque los reporteros siempre me preguntaban sobre mis pensamientos y sentimientos. Querido diario, hoy cumplí 2 meses de ser voluntario en la biblioteca. 2 meses desde que decidí que las palabras crueles de Diego no iban a definir mi valor como persona. La vida me ha dado tantas bendiciones en estas semanas que a veces siento que estoy soñando. Pero también siento tristeza, porque todo este reconocimiento me hace pensar en Diego. Habrá visto las noticias. Sabrá que su abuelo, carga pesada, se convirtió en alguien que inspira a otros. ¿Le importará? No lo sé. Tal vez nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que ya no estoy esperando que él regrese para sentirme valioso. He aprendido que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que yo hago con mi vida, y estoy haciendo cosas buenas. Lo que no sabía entonces era que Diego sí había visto las noticias, que había visto cada entrevista, leído cada artículo, y que estaba luchando con emociones que no sabía cómo manejar. Tampoco sabía que mi historia estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado, y que pronto tendría que decidir si el perdón era posible después de tanto dolor. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí algo que no había sentido desde antes de que Carmen muriera. Me sentí orgulloso de ser Gustavo Ramírez. El viernes 15 de noviembre de 2024, exactamente 4 meses después de que Diego me abandonó con su nota cruel, estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando sonó el timbre de mi casa. Eran las 8 de la mañana, muy temprano para visitas, y por un momento pensé que sería otro reportero queriendo hacerme una entrevista de seguimiento. Pero cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con la persona que menos esperaba ver. Diego estaba parado en mi escalón, más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas y una expresión que no podía descifrar entre arrepentimiento y desafío. «Hola, abuelo», dijo en voz baja, sin levantar completamente la mirada. Durante unos segundos que parecieron eternos, nos quedamos viendo sin decir nada. 4 meses de dolor, de crecimiento, de transformación se concentraron en ese momento. Yo había imaginado este reencuentro cientos de veces, había ensayado mentalmente lo que le diría si alguna vez regresaba. Pero ahora que estaba frente a mí, las palabras se me atoraron en la garganta. «Diego», logré decir finalmente. «No pasa, hijo. Ni qué gusto verte», solo su nombre, cargado de todo lo que había pasado entre nosotros. ¿Puedo entrar? Necesito hablar contigo». Lo dejé pasar, pero no lo recibí con los brazos abiertos como habría hecho antes. Había aprendido durante estos meses que el amor no significa permitir que otros nos lastimen sin consecuencias. Se sentó en la misma silla donde había desayunado tantas mañanas durante esos 2 años que vivió conmigo, y yo me senté frente a él, esperando. La pelota estaba en su cancha. «Abuelo, he visto todas las noticias», comenzó, jugando nerviosamente con sus manos. «Las entrevistas, los artículos, los reconocimientos, todo el país habla de ti». «¿Y?», pregunté sin emoción. Y me di cuenta de muchas cosas». «¿Cómo cuáles?». Diego se quedó en silencio por unos minutos, como si estuviera reuniendo el valor para decir lo que había venido a decir. «Me di cuenta de que fui un idiota», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la mía.
Me di cuenta de que te abandoné justo cuando más me necesitabas y que lo hice de la manera más cruel posible. Era un comienzo, pero yo había aprendido a no aceptar disculpas superficiales. 4 meses de terapia con el psicólogo que la SEP había puesto a disposición de los embajadores del programa me habían enseñado a valorar mis propios sentimientos. Continúa, le dije. Cuando me fui, pensé que estaba haciendo lo correcto para mi vida. Pensé que vivir contigo me estaba impidiendo crecer, que tus rutinas y tus historias me estaban estancando. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que era yo el que se estaba estancando, que en lugar de enfrentar mis propios problemas, mi falta de trabajo, mi depresión por la muerte de mi papá, mi miedo al futuro, era más fácil culparte a ti. Diego se limpió los ojos con el dorso de la mano. Estaba llorando, algo que no había hecho ni siquiera en el funeral de su padre. Abuelo, la verdad es que cuando escribí esa nota estaba enojado conmigo mismo, pero era más fácil estar enojado contigo. Cuando te llamé una carga pesada, en realidad me estaba describiendo a mí. Yo era la carga. Yo era el que no contribuía en nada. Yo era el que vivía de tu pensión sin dar nada a cambio. Sus palabras me dolieron, pero también me aliviaron. Durante 4 meses me había preguntado qué había hecho mal, en qué había fallado como abuelo. ¿Por qué no me dijiste todo esto antes de irte?, le pregunté. ¿Por qué tenías que lastimarme tanto? Porque soy un cobarde, respondió sin dudar. Porque era más fácil hacer que tú me odiaras que admitir que yo me odiaba a mí mismo. Si tú me odiabas, entonces mi partida estaba justificada. Diego se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala como hacía cuando era niño y estaba nervioso. ¿Sabes lo que más me dolió de todas las entrevistas que vi?, me preguntó. ¿Qué? Cuando la reportera de Televisa te preguntó si tenías familia y tú respondiste que tenías un nieto, pero que él tenía su propia vida ahora. No sonabas enojado ni resentido, sonabas triste, y me di cuenta de que yo había causado esa tristeza. Sí, Diego, la causaste. Y cuando vi cómo ayudabas a otros niños en la biblioteca, cuando vi cómo todo el mundo hablaba de lo buen maestro que habías sido, cuando vi que te convertiste en una inspiración nacional, me di cuenta de que había botado a la basura la oportunidad de tener al mejor abuelo del mundo. Sus palabras me conmovieron, pero había algo que necesitaba saber. Diego, ¿dónde has estado estos 4 meses? ¿Cómo has vivido? Se sentó de nuevo con la cabeza gacha. Al principio me quedé con unos amigos. Pensé que iba a conseguir trabajo rápido y que iba a demostrarle al mundo lo bien que podía vivir sin ti. Pero no conseguí trabajo. Mis amigos se cansaron de mantenerme después de 2 meses y terminé viviendo en la calle. Mi corazón se apretó. Por muy enojado que estuviera con él, la idea de mi nieto viviendo en la calle me destrozaba. He estado durmiendo en albergues, comiendo en comedores públicos, buscando trabajo sin conseguir nada. Y todos los días veía las noticias sobre ti en los periódicos que recogía de la basura. El maestro de 78 años que no se rinde. El abuelo que inspira a miles de mexicanos. El voluntario más querido de la Ciudad de México. ¿Y qué sentías cuando leías esas noticias? Orgullo, respondió inmediatamente. Orgullo de ser tu nieto, pero también vergüenza. Vergüenza de haberme portado como un malagradecido contigo. Vergüenza de haber desperdiciado 2 años de mi vida quejándome en lugar de aprender de ti. Diego se acercó a mí y se arrodilló junto a mi silla, como hacía cuando era niño y había hecho algo malo. Abuelo Gustavo, vengo a pedirte perdón. No espero que me perdones inmediatamente, ni espero que me recibas de vuelta en tu casa. Solo espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la posibilidad de darme otra oportunidad. Miré a mi nieto arrodillado frente a mí y por un momento vi al niño de 7 años que me había dicho «Te amo, abuelo», la noche que su papá murió.
pero también veía al joven de 22 años que había elegido lastimarme de la manera más cruel posible. Diego, le dije, ayudándolo a levantarse, aprecio tu honestidad y tus disculpas. Pero no puedo pretender que estos 4 meses no existieron. No puedo pretender que tu nota no me lastimó profundamente. Lo sé, abuelo. No espero que sea fácil. Durante estos meses he aprendido muchas cosas sobre mí mismo. He aprendido que no necesito que otros me validen para sentirme valioso. He aprendido que a los 78 años todavía puedo hacer una diferencia en el mundo. Pero también he aprendido que merezco ser tratado con respeto y dignidad. Diego asintió, secándose las lágrimas. Si quieres que tengamos una relación de nuevo, va a tener que ser en términos diferentes, continué. Ya no soy el abuelo que acepta todo sin decir nada. Ya no soy el hombre que se deja maltratar por miedo a estar solo. ¿Qué necesitas de mí, abuelo? La pregunta me sorprendió por su madurez. Durante estos meses de terapia, había aprendido a identificar mis propias necesidades y a expresarlas claramente. Necesito tiempo para procesar mis sentimientos. Necesito que entiendas que el perdón es un proceso, no un momento. Y si decides quedarte en mi vida, necesito que sea porque realmente valoras nuestra relación, no porque necesitas un lugar donde vivir. Entiendo perfectamente. Diego, hay algo más que necesitas saber. Mi vida ya no es la misma de antes. Tengo compromisos con el programa de alfabetización, doy conferencias, tengo entrevistas. Mi rutina ya no gira alrededor de estar disponible para otros todo el tiempo. Me parece perfecto, abuelo. De hecho, me encantaría aprender sobre todo lo que estás haciendo. Me encantaría poder ayudarte de alguna manera. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cauteloso. ¿Dónde estás viviendo ahora?, le pregunté. Conseguí un lugar en un albergue para jóvenes que buscan trabajo. Puedo quedarme ahí mientras busco empleo. No vine aquí a pedirte que me mantengas de nuevo, abuelo. Vine a pedirte una oportunidad de conocer al hombre en el que te has convertido durante estos meses. Esa respuesta me impresionó. El Diego que se había ido en julio nunca habría dicho algo así. Está bien, le dije después de pensar por unos minutos. Podemos intentar reconstruir nuestra relación, pero paso a paso, sin prisa. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puedes venir a visitarme los domingos por la tarde. Podemos platicar. Puedes contarme cómo van tus búsquedas de trabajo, y yo puedo contarte sobre mi trabajo con los niños y las conferencias. Poco a poco, veremos si podemos reconstruir la confianza. Diego sonrió por primera vez desde que había llegado. Me parece perfecto, abuelo. Esa primera visita de reencuentro duró 3 horas. Diego me contó sobre sus meses en la calle, sobre las lecciones duras que había aprendido, sobre cómo había tenido que madurar de maneras que no esperaba. Yo le conté sobre mi trabajo en la biblioteca, sobre las entrevistas, sobre los niños que había ayudado a aprender a leer. Cuando se fue esa tarde, no nos despedimos con un abrazo como antes, pero tampoco nos despedimos con frialdad. Fue una despedida llena de posibilidades. Durante las siguientes semanas, Diego cumplió religiosamente con nuestras citas dominicales. Llegaba puntual, me ayudaba con los quehaceres de la casa sin que se lo pidiera, y me escuchaba con atención cuando le contaba sobre mi trabajo. Lo que más me sorprendió fue su interés genuino en mi nueva vida. Me hacía preguntas inteligentes sobre los métodos de enseñanza que usaba con los niños. Me pedía consejos sobre cómo podía él mismo contribuir a la comunidad, y hasta me sugirió ideas para mejorar el programa de alfabetización. Abuelo, me dijo durante su tercera visita, ¿crees que podría ir contigo alguna vez a la biblioteca?
Me gustaría conocer a Pedrito y a los otros niños. ¿Para qué? Para aprender, para ver cómo trabajas con ellos y tal vez para ayudar en algo si puedo. La siguiente semana, Diego me acompañó a la biblioteca. Sofía, la bibliotecaria, se sorprendió gratamente al conocerlo. «Así que usted es el nieto de don Gustavo», le dijo. «Él siempre habla de usted en sus entrevistas». Diego me miró sorprendido. «¿Hablas de mí en las entrevistas?» «Siempre que me preguntan por mi familia, menciono que tengo un nieto que está encontrando su camino en la vida», le expliqué. Esa tarde, Diego ayudó a un niño de 8 años llamado Carlitos con sus matemáticas, y fue hermoso ver cómo su paciencia y su manera de explicar las cosas recordaban tanto a la mía cuando él era pequeño. «¿Sabes qué, abuelo?», me dijo mientras caminábamos de regreso a casa. «Nunca había entendido por qué te gustaba tanto ser maestro. Pero después de ayudar a Carlitos hoy, creo que empiezo a entenderlo». «¿Y qué entiendes?» «Entiendo esa sensación de ver a alguien aprender algo nuevo gracias a tu ayuda. Es adictiva». Durante diciembre, nuestra relación siguió mejorando gradualmente. Diego consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónicos y cada domingo me contaba sobre sus experiencias laborales y sus planes para el futuro. Pero el momento que realmente definió nuestro proceso de reconciliación llegó el día antes de Navidad. Ese día recibí una llamada de Televisa pidiéndome una entrevista especial de fin de año. Querían hacer un programa sobre los héroes anónimos de 2024, y yo iba a ser uno de los entrevistados principales. «Don Gustavo», me dijo la productora, «nos gustaría incluir a su familia en la entrevista si es posible. Sabemos que tiene un nieto». Durante 4 meses había evitado hablar sobre Diego en las entrevistas porque no quería exponer nuestros problemas familiares, pero ahora me pareció que podía ser una oportunidad para mostrar que las familias pueden sanar, que los errores pueden corregirse. «Déjeme preguntarle a mi nieto si está dispuesto a participar», respondí. Cuando le propuse la entrevista a Diego, su reacción me sorprendió. «Abuelo, ¿estás seguro de que quieres que aparezca contigo? Después de todo lo que pasó, ¿no te da pena estar asociado conmigo?» «Diego, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y crecer. Si tú estás dispuesto, me encantaría que aparecieras conmigo». La entrevista se grabó el 28 de diciembre en mi casa. Carmen Muñoz, la misma reportera que me había entrevistado por primera vez, condujo la conversación. «Don Gustavo», comenzó, «este año se convirtió usted en una inspiración nacional. ¿Cómo se siente al terminar el año?» «Me siento agradecido, Carmen. Agradecido por todas las oportunidades que la vida me ha dado de seguir siendo útil». «¿Y cómo se siente sobre la reconciliación con su nieto Diego?» Miré a Diego, que estaba sentado junto a mí, y vi en sus ojos la misma mezcla de nerviosismo y determinación que había visto el día que llegó a pedirme perdón. «Me siento esperanzado», respondí. «Las familias pasan por momentos difíciles, pero cuando hay amor real, siempre hay posibilidad de sanar». Carmen se dirigió entonces a Diego. «Diego, ¿qué ha aprendido de todo lo que pasó este año?» Diego respiró profundamente antes de responder. «He aprendido que mi abuelo es un hombre extraordinario, que se merece todo el reconocimiento que ha recibido. Pero más que eso, he aprendido que yo también puedo ser mejor de lo que era. Ver el ejemplo de mi abuelo me ha inspirado a querer contribuir positivamente a mi comunidad». «¿Y cuáles son sus planes para el futuro?» «Quiero terminar mi carrera universitaria, que abandoné cuando murió mi papá. Y quiero trabajar con mi abuelo en el programa de alfabetización. He descubierto que me gusta ayudar a otros a aprender». Después de la entrevista, cuando las cámaras se habían apagado y los reporteros se habían ido, Diego y yo nos quedamos solos en mi sala. «Abuelo», me dijo,
Hay algo que necesito decirte. ¿Qué cosa? En estos meses he pensado mucho en la nota que te dejé cuando me fui, en todas las palabras crueles que escribí, y me he dado cuenta de que hay una línea que necesito corregir. ¿Cuál? Cuando escribí que ya deberías estar en un asilo. La verdad es que tú nunca deberías estar en un asilo, abuelo. Deberías estar exactamente donde estás, en tu casa, ayudando a otros, siendo una inspiración para tu comunidad. Y si me lo permites, me encantaría estar a tu lado apoyándote en todo lo que haces. Por primera vez en 6 meses, abracé a mi nieto. No fue el abrazo automático que le daba antes cuando vivía conmigo, sino un abrazo consciente, lleno de perdón ganado y amor reconstruido. Diego, le dije mientras lo abrazaba, todos merecemos una segunda oportunidad, pero las segundas oportunidades hay que ganarlas. ¿Crees que me he ganado la mía? Creo que estás en el camino correcto. El año 2024 terminó de una manera que nunca habría podido imaginar en julio, cuando Diego me dejó esa nota cruel. Terminó con una familia sanada, con un propósito renovado y con la certeza de que la vida siempre puede sorprenderte, sin importar tu edad. El programa especial de fin de año se transmitió el 31 de diciembre y la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Miles de personas escribieron en redes sociales sobre cómo nuestra historia les había dado esperanza sobre sus propias relaciones familiares complicadas. Pero para mí, el mejor comentario llegó de Pedrito, mi pequeño estudiante de la biblioteca, que me llamó por teléfono la noche de Año Nuevo. «Maestro Gustavo», me dijo con su vocecita emocionada, «vi la tele con mi mamá. Ella dice que usted y su nieto son un ejemplo de cómo las familias pueden arreglarse cuando se quieren de verdad». «Así es, Pedrito. ¿Y tú qué opinas?» «Yo opino que usted es el mejor maestro del mundo y que Diego es muy afortunado de tener un abuelo como usted». Mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, han pasado ya 6 meses desde que Diego regresó. Terminó inscribiéndose de nuevo en la universidad para estudiar pedagogía, inspirado por el trabajo que hacemos juntos con los niños. Ahora vive en un pequeño departamento cerca de mi casa, que paga con su trabajo de medio tiempo, pero viene a cenar conmigo 3 veces por semana y me acompaña a la biblioteca todos los martes y jueves. Mi trabajo como embajador del programa de alfabetización se ha expandido a nivel nacional. He visitado 20 estados de la República dando conferencias sobre la importancia de la educación y el valor de los adultos mayores en la sociedad. El hashtag Maestro Gustavo sigue siendo trending topic cada vez que doy una conferencia o concedo una entrevista. Pero lo más importante para mí es que me he demostrado a mí mismo que a los 78 años la vida puede comenzar de nuevo, que el abandono, el dolor y la crueldad no tienen que definir nuestro futuro si decidimos escribir nuestra propia historia. Diego me dice a menudo que él aprendió sobre segundas oportunidades de mí, pero la verdad es que yo también aprendí de él. Aprendí que el perdón no es un momento, sino un proceso. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que nos lastime sin consecuencias. Aprendí que puedo ser bondadoso sin ser ingenuo, generoso sin ser tonto. Y aprendí algo que tal vez es lo más importante de todo, que nunca es tarde para descubrir que tu vida puede tener un impacto positivo en el mundo, sin importar cuántos años tengas o cuántas personas te hayan dicho que ya no sirves para nada. Me llamo Gustavo Ramírez, tengo 78 años y estoy viviendo la mejor época de mi vida. Y todo comenzó el día que decidí que una nota cruel no iba a definir mi valor como ser humano. La vida siempre nos da segundas oportunidades. A veces solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para tomarlas.